Los medios legislativos presentan En los Hechos. Bienvenidos y bienvenidas en Los Hechos, un programa de los medios legislativos para conocer el trabajo desde la primera función del Estado, no solo en construcción de leyes, sino también en el ámbito de la fiscalización y control político. Y qué mejor que hacerlo desde la mano del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicela Espinosa. Señor presidente, bienvenido a este espacio. Estimada Mariela, muchas gracias por la oportunidad, a las órdenes. Señor presidente, y justamente en estos 10 meses de gestión, más de 40 leyes han sido aprobadas, pero definitivamente la seguridad ha sido una de las principales demandas ciudadanas. Ley del uso legítimo de la fuerza, personal de Fuerzas Armadas, reformas a varios cuerpos legales en materia de seguridad están en la lista. Bueno, sí, en estos 10 meses que presido el primer poder del Estado, hemos logrado concretar 40 leyes, entre leyes y reformas a distintos cuerpos legales del país, para sintonizar con los derechos de la ciudadanía. En esencia ha sido un trabajo de las comisiones permanentes, en el número de 15, y del Pleno de la Asamblea Nacional, cumpliendo con lo que dice la Constitución, nuestra obligación de legislar y obviamente también la de fiscalizar a través de los distintos juicios políticos y las iniciativas de cada uno de los legisladores. En el tema seguridad del uso legítimo de la fuerza, siempre dijimos que era un instrumento para combatir la inseguridad, mas no la panacea para resolver esta temática. En base de esa ley, el propio Ejecutivo pudo con los militares ingresar a las cárceles de Guayaquil, como lo hizo hace varios meses. En el caso de las reformas que se dieron para el tema de las leyes de seguridad, 90 artículos, se los resolvió a inicios de este año 2023 y está en plena vigencia, en donde también se habló de las denominadas, entre comillas, vacunas, que es un tipo de extorsión que ha sido legislado en sintonía con la necesidad del pueblo ecuatoriano. Existen otras normativas como el tema de la imputabilidad o no de los menores de edad que son presa del sicariato, en la cual se está ventilando en la comisión respectiva y será conocida por el Pleno y resuelta para darle una normativa específica a esta temática. Y existen otras como de los guardias privados, en donde tenemos que legislar, ya está para informe de la comisión, con normas claras, precisas, cómo pueden o no intervenir para coadyuvar en el combate a la delincuencia preventiva los guardias privados. No es cuestión de decir simplemente con un decreto intervengan, hay que darle una normativa para darle seguridad jurídica a ellos y obviamente para los administradores de justicia. Usted ha sido muy enfático y muy claro en entrevista con los medios de comunicación de que la Asamblea Nacional está dando las herramientas necesarias al Ejecutivo, pero hace falta recursos, hace falta capacitación y demás instrumentos legales para fortalecer aún más la seguridad en el país. Sí, nosotros tenemos que cumplir el mandato constitucional de legislar. Y el de ejecutar lo tiene el Ejecutivo, que es el que tiene que poner los dólares para comprar vehículos, para comprar chalecos, para dar armamento a la policía, municiones a la policía, para que pueda combatir el delito. Caso contrario, sin estos instrumentos la policía no puede hacer mayor cosa. Lastimosamente los delincuentes están mejor armados en el país, pero el gobierno no ha sintonizado con ello. Hemos visto de que más bien se han dedicado a reparar o repintar vehículos ya antiguos que incluso ha vencido su vida útil. No existen procesos de compra de armamento, procesos de compra de vehículos nuevos, no se han efectivizado, se justifican diciendo de que los procesos son muy largos cuando no es así. Yo creo que deberían haber o deberían ahora, si no lo han hecho antes, declarar en estado de emergencia el tema seguridad y comprarlos por la vía de un decreto de emergencia de día claro para que la gente sepa incluso en qué valor se compran las cosas, pero hay que dotarle a la Policía Nacional. Es decir, nosotros cumplimos nuestra función, pero existen sobre todo redes sociales e incluso algunos medios de comunicación que sintonizan con la crítica a la Asamblea Nacional. Desconociendo el trabajo que se desarrolla aquí, señor presidente. Que no se compadece con la realidad.
Si en 10 meses se han aprobado 40 leyes versus 4 años anteriores en donde se han aprobado menos, se sobreentiende de que matemáticamente se ha producido mucho más, y eso en directo beneficio de los derechos de los ecuatorianos. Hay un tema neurálgico. El gobierno, a través del presidente de la República, en el mes de diciembre presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional tendiente a que los militares coadyuven en el combate a la delincuencia. Este proceso se ha seguido ya dentro de la Asamblea Nacional y a mediados del mes de marzo último se aprobó en primer debate. Ahora, el 442 de la Constitución Política de la República es imperativo y dice que para el segundo debate tienen que pasar al menos 90 días desde el primer debate. Es decir, no podríamos poner en consideración el Pleno so pena de violar la Constitución hasta mediados del mes de junio. ¿Se está cumpliendo con los plazos y la socialización debida, presidente? Estamos cumpliendo con los plazos, la socialización, la discusión en la comisión, pero fundamentalmente con lo que establece la Constitución. Yo no puedo violar la norma constitucional ni la norma legal. Entonces, simplemente para justificar inoperancias quieren echar la culpa al Poder Legislativo. Es más, si se aprueba a mediados de junio, que creo que hay un consenso en todas las bancadas legislativas en este aspecto, pero arreglándolo para que los militares puedan coadyuvar en el combate a la delincuencia, ello en 45 días tiene que ir a un referéndum. Es decir, tendrá que ir a que el pueblo ecuatoriano en el referéndum diga si está de acuerdo o no con esa reforma. Eso lo establece el propio artículo 442 de la Constitución. Gastar alrededor de 40, 50 millones de dólares en un referéndum, porque eso cuesta en unas elecciones, o será mejor, digo yo, de que esos 40 o 50 millones de dólares se utilicen ya en vehículos, en armas, en chalecos para la Policía Nacional. Es más, los militares este rato pueden estar en las carreteras del país porque existe normativa. Ellos son los encargados de ver explosivos, armas, municiones, de parar el tránsito y poder cumplir su función. Pueden ingresar a las cárceles, no una vez, pueden hacerlo permanentemente. Eso ya le corresponde al ministro del Interior, al gobierno nacional, de actuar de esa manera. Es decir, no, para mí no existe un justificativo. Mañana dirán, cuando esté aprobada esta reforma constitucional, de que no ha sido suficiente y sigue la inseguridad. No, es hora de ponerse a trabajar, es hora de que el Ejecutivo tome políticas en el caso de la inseguridad del país y no estemos solamente con discursos injustificativos. Usted ha sido sumamente claro con esto, señor presidente, que la reforma a la Constitución no es que ha limitado ya el trabajo de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas está en los centros de rehabilitación social cuando existen este tipo de alarmas o amotinamientos, están apoyando en los controles en las fronteras justamente de armas o municiones. Es decir, hay herramientas claras, pero ¿falta voluntad política? Bueno, esa es la labor de las Fuerzas Armadas. No con una ley o una reforma vamos a posibilitar de que la formación que tienen, que es específica, los ecuatorianos que forman parte de las Fuerzas Armadas, se transforme en formación de policías, ni viceversa. Entonces, no es para mí una solución. La solución pasa por políticas, por un plan de seguridad serio, real, que lo conozca la población. Se dice que hay un plan, pero no se lo traduce en situaciones reales para el país. El exministro Carrillo en las últimas horas ha dicho de que hay un plan del gobierno de Lenín Moreno, que era una articulación con los gobiernos municipales del país, que él, a su decir, empezaba a implementarlo, pero que hasta el momento no se ha dado, y eso nos preocupa sobremanera. Lo que ha pasado en las últimas horas en Guayaquil, en Esmeraldas, lo que pasa a diario en el país, muertos todos los días, es una preocupación para el Ecuador. Pero quiero dejar en claro, no es falta de leyes, es falta de presupuesto, es falta de decisión, es falta de políticas de Estado que acometan para armarle a la Policía Nacional para que pueda cumplir su función. Y justamente la Corte Nacional de Justicia invitó a las distintas funciones del Estado a una mesa interinstitucional por la seguridad del país. En esta cita usted hacía referencia a las leyes que han sido aprobadas, pero a su vez el exhorto para que desde las distintas funciones del Estado cumplan con sus atribuciones y competencias, señor presidente. Bueno, sí, la invitación del presidente de la Corte Nacional de Justicia a las distintas esferas del Estado ecuatoriano ha posibilitado esta mesa. Existen algunos insumos que se van a entregar a la Asamblea Nacional que tienen que ver con el COIP,
que tienen que ver con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no son lo suficiente, son parte importante, pero necesitamos profundizar. Por eso yo solicité de que estas mesas se mantengan y que se toquen otras temáticas que tienen que ver justamente con el delito, que tienen que ver con la administración de justicia, que tiene que ver con las sanciones que deberían tener los administradores de justicia que no cumplen a cabalidad con la aplicación debida del marco legal, del marco constitucional que rige en el país. ¿Depuración del sistema de justicia, presidente? Pero sí, es indispensable. No solamente puede quedar en una queja que llegue al Consejo de la Judicatura y se suspenda a un juez. Deberían existir sanciones mucho más drásticas a quienes no aplican en debida forma el derecho, la norma legal, la norma constitucional. Vea cómo se ha abusado de las acciones de protección, de las acciones constitucionales. Eso tiene que poder ser un pare a través de una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales que la propone la Corte, que le hemos propuesto también a algunos legisladores al interior de la Asamblea Nacional, para que esto sirva justamente para garantizar derechos, no para abusar del derecho. En ese andarivel estamos trabajando y nosotros, cuando haya diálogos serios como este, concurrimos y lo haremos las veces que sean necesarias. Pero, señor presidente, sin empleo, sin reactivación económica y productiva, esto es lo que estamos reflejando en las calles de nuestro país, la inseguridad y la violencia. Bueno, la inseguridad provoca de que en el país en este momento los comercios cierren a las 4 o 5 de la tarde y no estén abiertos hasta horas de la noche, es decir, que no se mueva la economía. Provoca que en feriados como el último que acabamos de pasar de Semana Santa no se reactive el turismo, por lo tanto no se reactive la economía de los sectores turísticos del Ecuador, pero también eso se debe a la falta de empleo fundamentalmente. Hablemos de que no se han creado fuentes de empleo. Se ofrecieron 2 millones de fuentes de empleo, se decía, pero estamos demasiadamente lejos de esa expectativa. Creemos de que no hay inversión pública, el Estado tiene que invertir. Hablemos en el tema de vialidad que está destrozada en el país. Si hubiera una inversión fuerte de dinero, propiciaría empleos directos de los ecuatorianos e indirectos, porque esos ecuatorianos que trabajen en las vías tendrán que descansar, tendrán que alimentarse, y eso mueve la economía. Si no existen decisiones en ese sentido, seguimos en un letargo que lastimosamente va ahondando el tema de la crisis de seguridad, que es el principal problema que tiene el Ecuador en este momento, y hay que buscar alternativas. Nosotros nos hemos puesto a las órdenes desde el legislativo para poder coadyuvar, pero insisto, a riesgo de redundancia, lo que como primer personero de la Asamblea Nacional no puedo permitir es que se le mienta al Ecuador y se diga que no se han creado leyes, están ahí las leyes. Quien no ejecuta es lastimosamente el Ejecutivo. Gracias, presidente. Es momento de una breve pausa promocional y ya regresamos con más de su programa En los Hechos. La fiscalización y el control político es otro de los ejes trabajados desde el primer poder del Estado. Señor presidente, y justamente esta solicitud de juicio político en contra del presidente de la República ha generado amplio debate, criterios incluso a favor y en contra de los procedimientos. Y es importante recalcarlo, pero sobre todo resaltar cómo ha sido el trabajo y el rol de la Asamblea Nacional. Jurídicamente hablando, se presentó una denuncia de juicio político. El CAL dio el trámite que correspondía, dentro del marco legal. Luego de ello fue a la Corte Constitucional. La Corte admitió. Se hace una serie de criterios de que han sido 3 causales, de que se ha admitido solo una. Al final del día se admitió. Volvió a la Asamblea Nacional, el CAL le remitió a la Comisión de Fiscalización, la que de manera inmediata debía sustanciar. Hubo una demora de 2 a 3 días. Hubo un llamado de atención del Consejo de Administración de la Legislatura a la Comisión de Fiscalización y estamos en la primera fase, que son los 10 días en los cuales tiene que darse la contestación del jefe de Estado y donde tiene que presentarse las pruebas de las que se crean asistidas las partes. Hay críticas, señor presidente, justamente sobre la singularización de las pruebas. No es menester, porque las partes pueden presentar las pruebas que crean, insisto,
que sean necesarias. Pero que se rijan bajo la causal que de este tiene que juicio. ver, al final, vamos a ir a desbocar allá. Luego de ello, de que se hayan presentado las pruebas, los escritos que las contengan, los documentos que sean necesarios, viene una segunda fase, que es la evacuación de la prueba. Y en la prueba se puede evacuar todo lo que se haya presentado. Y la comisión va sustanciando. Se termina esta segunda fase y viene una tercera, que es la de resolución por parte de la comisión. Y ahí es donde la comisión tiene que filtrar y decir qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Es decir, qué se ha aprobado y qué no se ha aprobado. No, por más que se hayan presentado 10 pruebas, si esas pruebas no presentan el tema de peculado o su pertenencia al tema de peculado, entonces simplemente deberán ser desechadas. Pero si es que demuestran, serán la base de un dictamen o de un informe de la Comisión de Fiscalización, que puede ser recomendando el juicio o no. Luego de ello, hasta el día último, que es el día 10º de esta tercera etapa, tiene la comisión para entregarle a la presidencia de la Asamblea el informe que viene ahí. La presidencia de la Asamblea tiene 48 horas para socializar con los 137 legisladores. Posteriormente, la ley habla de una vacatio, es decir, que 2 días en los cuales no se puede hacer absolutamente nada, y posteriormente se citará con no menos de 48 horas para el juicio, si así lo ha decidido la Comisión de Fiscalización. Y posteriormente, incluso una vez que se termine la audiencia de juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional, hay que suspender la sesión y en un plazo de 3 días volver a convocar al Pleno para la votación. En mi caso me corresponde garantizar ese debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho de las partes, y en ese andarivel vamos a caminar y vamos a seguir el trámite que establece la normativa. Aclarar, señor presidente, que en ningún motivo se ha buscado dilatar este proceso, porque también ha sido cuestionamientos por parte del Ejecutivo de cómo se está llevando a cabo este proceso de juicio político, que está entre las funciones de la Asamblea Nacional. Vea, tanto alarde que se hizo al país, escándalo, diciendo de que han existido situaciones erróneas. Cualquier situación que se dio en el Consejo de Administración de la Legislatura fue dentro del marco legal. ¿No? La reconsideración que la prevé la ley, y luego la formulación de una nueva moción y fue a la Corte Constitucional. Y todo se ha cumplido dentro del marco legal al punto de que hubo una admisibilidad de parte de la Corte Constitucional. Será el Pleno de la Asamblea al final del día, si es que se llega a juicio político, el que luego de la sustanciación, no solo del informe de la Comisión, sino de la sustanciación también aquí en el Pleno, el que resuelva y cada legislador podrá emitir bajo su responsabilidad y bajo su criterio el voto como democráticamente corresponde. ¿Qué pasaría si este informe se aprueba, digamos, el 13 de mayo, un día antes del cambio de autoridades en la Asamblea Nacional? Bueno, va a coincidir más o menos los tiempos. Entiendo de que el juicio como tal será alrededor del 13 de mayo, más o menos, y ello deviene en que luego del juicio, vuelvo a insistir, una vez que se termine la intervención del jefe de Estado, de los interpelantes, luego de todo el debate que tiene que darse por parte de los legisladores, habrán muchas intervenciones, calculo que no menos de 50 intervenciones de legisladores, nos llevará no menos de 2 días el juicio como tal. Hay que suspender la sesión, no hay cómo votar en esa misma sesión, eso dice la ley. Y luego de 3 días tendrá que darse la sesión de votación. Creo yo que conforme están los tiempos, ya la resolución de este juicio será luego del 14 de mayo. También hay este tipo de criterios y obviamente nacen de la coyuntura política, señor presidente, y valga la oportunidad también de consultarle sobre la denominada muerte cruzada. Dicen que obviamente podrá ejercer o no el derecho a la defensa del presidente, pero ese es su plan B. ¿Podría ser un escenario? Bueno, la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República está prevista en la Constitución Política, y existen 2 casos por los cuales no se necesitaría el dictamen de la Corte Constitucional. El uno por grave crisis política y social, se sobreentiende que provocada por la Asamblea Nacional y eso no existe. Y el otro tema por haber interrumpido sistemáticamente el plan de desarrollo nacional.
que tampoco se ha dado. Yo le escuché al jefe de Estado hablar de que no se le ha aprobado la ley de inversiones, donde venía inmerso el tema laboral, donde venía inmerso el tema de zonas francas, pero no es así. O sea, el legislativo tiene justamente esa facultad de analizar las leyes que propone el Ejecutivo como colegislador y de decidir si las aprueba o no las aprueba. Ahí habían criterios en los cuales se hablaba de que a 40 años se podía concesionar sectores estratégicos del país, de eléctricas y otros sectores, y la gran mayoría de los legisladores creyeron que no era pertinente, que no era beneficioso para el país. Yo no veo ahí donde se haya ido en contra del Plan de Desarrollo Nacional. Y una ley, señor presidente, que fue construida en una mesa de diálogo en la que estaba presente, en este caso, delegados del Ejecutivo. Ya. Luego de eso, luego de que se negó la ley de inversiones, donde también se hablaba de zonas francas, y la cual, en aplicación estricta de la ley, porque yo no puedo violarla, yo di paso a que se vote lo que se había mocionado en el pleno de la Asamblea. Luego de ello yo convoqué a un diálogo en el cual se sentó el Ejecutivo y el Legislativo sobre las distintas aristas de esta ley de inversiones, y una de ellas ya fue aprobada aquí, en el pleno de la Asamblea, el tema de tecnologías. Se aprobó en la Asamblea producto de ese diálogo y producto del documento que le remitimos al Ejecutivo, y el Ejecutivo nos remitió ya como proyecto de ley. E incluso se tocó ya el tema de zonas francas y está en manos del Ejecutivo, no nos envía, creo que 4, 5, 6 meses, no nos envía ese documento. Es decir, el trabajo de la Asamblea está ahí, visible. Vea, por más que digan lo que digan en las redes sociales, por más que le mientan al país, el trabajo de la Asamblea está allí. Y vuelvo a insistir de que existen 40 leyes que se han aprobado en estos últimos 10 meses, que se le ha dado al país. Y eso es una realidad que nadie puede negar, de que la ley que tiene que ver, o mejor dicho, la reforma a la Constitución planteada por el jefe de Estado está en trámite. No hay cómo sustanciarla antes, porque violaríamos la norma constitucional, de que parte de la ley de inversiones se ha dado el trámite respectivo, de que la Asamblea es un contrapeso de poderes, y en ese contrapeso de poderes también tiene la posibilidad, justamente en este régimen democrático que vivimos, de decir no o sí a tal o cual ley. Eso no es obstaculizar el Plan de Desarrollo Nacional. Tampoco es dable que se diga que la inseguridad tiene que ver porque la Asamblea no crea leyes. Hemos demostrado que hemos creado uso legítimo de la fuerza, reformas a varios cuerpos normativos, seguimos trabajando en ese andarivel. Entonces no se puede a criterio simple decir de que se ha interrumpido tal o cual cosa. Obviamente que la norma constitucional, en el fondo de la pregunta suya, establece de que a criterio del presidente, si se ha dado una de estas causas, se podría implementar la disolución del Parlamento ecuatoriano. Obviamente habrá que ver qué sucede. Sin embargo, existe un juicio político en marcha. El jefe de Estado ha recalcado que vendrá al Parlamento a esgrimir sus puntos de vista, y entiendo que ello deberá en que el Parlamento resuelva en el momento oportuno. Y todo ello se cumplirá como está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República del Ecuador. Siempre he dicho que soy un rehén de la ley y de la Constitución. Mi formación de abogado y mi conciencia me obligan a ello. No me aparto de ese marco normativo, y nosotros como presidente de la Asamblea nos sujetaremos al mismo y haremos para que todo lo que esté a nuestro alcance, y no solo a nuestro alcance, sino seremos imperativos en que se cumpla ese marco. Señor presidente, hemos tenido la oportunidad de hablar, en este caso, de la construcción de leyes, de la fiscalización y el control político, pero me gustaría también, para finalizar esta entrevista, la Asamblea en territorio. Ha sido uno de los ejes sumamente importantes porque la Asamblea está dialogando con los ciudadanos, acude a los sectores, se reúne con los mismos y conoce sus necesidades. No solo están trabajando desde el Parlamento ecuatoriano, sino también se trasladan a las provincias. Sí, la mejor encuesta, decimos los políticos, es la que se siente, la que se vive, y en este caso específico en territorio. Cuando vamos a las distintas jurisdicciones, estuvimos la semana anterior en Tulcán, hemos estado en Puerto Viejo, hemos estado en Celica, en Lago Agrio, en Ambato, en distintos sectores del país. Sentimos el cariño de la gente, el reconocimiento a la labor que hace la Asamblea. ¿Por qué? Porque acá en la Asamblea recibimos a los distintos sectores del país, a los médicos cuando creamos una ley
que tiene que ver con el sector salud para mejorar su situación, tanto de jornada laboral cuanto de remuneración. A los maestros ecuatorianos, cuando con justicia logramos ratificar de que tengan una mejor remuneración, que se merecen, y sobre todo en este mes de abril que festejamos el Día del Maestro, aprovecho para saludar a los hombres y mujeres que hacen tanto por la patria ecuatoriana. Cuando nos reunimos con los pescadores y nos dan inquietudes como que se pretendería reducir el área de 9 kilómetros o la distancia de 9 kilómetros a 1 kilómetro para el tema de la pesca, y estamos sintonizando con ellos para buscar alternativas de que no se den estas situaciones y no se vaya en perjuicio del trabajo de la gente. Cuando estamos en los distintos lugares podemos recibir sus inquietudes y podemos llegar a concluir en que la gente tiene una afinidad con la Asamblea Nacional. Mucho se ha criticado de que por qué se ha condecorado tal o cual sector, pero bueno, esa gente de a pie, esa gente que se esfuerza, esa gente humilde, esa gente ecuatoriana, tiene todo el derecho a estar en el pleno de la Asamblea Nacional, a llegar acá como llegar a su casa, porque esta es la casa del pueblo ecuatoriano. Recordemos que los legisladores somos producto del voto popular, de las 24 geografías que conforman la geografía grande de la patria ecuatoriana. Y lo vamos a seguir haciendo. Recibimos a los deportistas del sector rural de Pichincha hace pocos días, recibimos al Independiente del Valle, recibimos al Aucas, recibiremos a distintos deportistas, recibimos a trabajadores, a maestros, a artesanos, a pescadores, recibimos a la gente. Y eso es importante, esa sintonía entre el legislativo y las personas. Gracias, señor presidente, por habernos acompañado y sobre todo informado a los ciudadanos y ciudadanas del trabajo de la Asamblea Nacional. Sí, gracias por la oportunidad y decir, la Asamblea trabaja. 15 comisiones permanentes que sesionan 4, 5, 6 o más veces a la semana para dar los insumos que el Pleno de la Asamblea los puede llevar a leyes los martes y jueves, que también sesionamos en 4, 5 o 6 sesiones semanales. Y obviamente lo fundamental, la relación con la gente, esa cercanía con las personas, tanto los que nos visitan acá en la Asamblea, cuanto la política que hemos tomado de que la Asamblea visite el territorio. Un abrazo a todos. Estuvo con nosotros el doctor Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, en este su programa En los Hechos de los Medios Legislativos. Hasta la próxima. Los medios legislativos presentaron En los Hechos.